a lo que es fosfatos, son importantes en nuestro organismo, ya que nos brinda todo lo que simboliza la energía, que es vital para que se pueda movilizar cada uno de los músculos, ya sea liso, esquelético y cardíaco, y pueda generarse una mejor predisposición para los metabolismos correspondientes, llámese anabolismo y catabolismo. En este sentido, los fosfatos brindan siempre esa condición, también con la formación de los fosfolípidos. Y los fosfolípidos van a estar relacionados a la membrana plasmática. Todas las membranas plasmáticas contienen lo que es fosfolípidos. Muy bien. Entonces, en el caso de los fosfatos, estos deben adquirirse mediante la dieta y sobre todo deben estar establecidos bajo un criterio de absorción intestinal. Los fosfatos los tenemos en diferentes alimentos y estos alimentos deben estar bien procesados a nivel gastrointestinal para una buena absorción, ya que estos fosfatos pueden también interaccionar con varias moléculas debido a su característica electrofílica. ¿Muy bien? Con respecto a la energía en el cuerpo, nosotros tenemos una energía principal que es derivada de la glucosa. A través de la glucosa podemos obtener la energía en un proceso denominado glucólisis. Glucólisis igual glicólisis, no hay diferencia entre ellos, es glucólisis o glicólisis. ¿Muy bien? Esta energía química se va a almacenar en la glucosa y en otras moléculas orgánicas que pueden convertirse en glucosa. Cuando la célula degrada la glucosa, se libera energía en varios pasos que ahora lo vamos a revisar y son controlados por enzimas. En la clase de enzimas, en lo que es la clase de enzimas, vamos a tener diversidad sobre ellos. Bien, vamos a tener diversidad sobre ellos. En el caso de estas enzimas pueden participar diferentes hidrolasas, liasas, sintetasas, y vamos a revisar cada uno de ellos y de acuerdo a su capacidad para poder generar esa degradación a partir de la glucosa, vamos a poder aumentar la velocidad de reacción, como hemos visto en la clase última. La mayor parte de esta energía se almacena en otro compuesto químico denominado el trifosfato de adenosina, o llamado también ATP. Muy bien, ATP, tenemos entonces a nivel de ATP trifosfato, ahí está el grupo fosfato en tres moléculas de fosfato que van a permitir, en este caso, generar procesos energéticos. Muy bien. El ATP se transforma en ADP y el ADP en AMP. Y constantemente está vinculándose ese ciclo. ATP, ADP, AMP, AMP, ADP, ATP. ¿No? La situación es que va descargando cada molécula de fosfato de acuerdo a la catálisis enzimática que se está desarrollando. Muy bien. Entonces, delegado, por favor, a las 9 de la mañana ya nos encontrarán, ¿ya? Avisa a sus compañeros. Muy bien, entonces, en el caso de lo que es el ATP, como tienes 3 moléculas de fosfato, y después tenemos delegado, no es una lista de los que están llegando, ¿sí? Ya, los que faltan tienen un punto menos, ¿ya? En el caso del ATP, tenemos 3 moléculas de fosfato. El ADP tenemos 2 moléculas de fosfato y el AMP una sola molécula de fosfato. ¿Muy bien?
Entonces, en ese sentido, siempre está vinculándose procesos de catálisis enzimática con respecto a ATP, ADP y AMP. Muy bien. Las células entonces utilizan esta energía para realizar trabajos como el alar, o sea, es decir, células musculares, movimientos que pueden generarse a través de estas células musculares debido a un proceso de contracción, relajación. También nos permite transmitir impulsos a través de las células nerviosas. Muy bien, participa en los procesos de sinapsis química y sinapsis iónica sobre todo. Transportar nutrientes, también igual, a través de células de la raíz vegetal y sintetizar proteínas y compuestos necesarios para las células. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de un ATP? Esto es importante para que lo tengan en consideración. Tenemos la adenina, ¿sí? La adenina que tiene 4 nitrógenos en su estructura principal y tiene un grupo amino en su cadena radical. Entonces eso significa que hay 5 nitrógenos y esos 5 nitrógenos van a tener una consideración de reactividad, alta reactividad. Muy bien. Son 5 nitrógenos que van a poder generar un cruce de barrera hematoencefálica y van a generar también un proceso a nivel de sistema nervioso. Muy bien. Esa adenina está adherida a una ribosa. La ribosa es un azúcar, muy bien, que le da una mediación de reactividad para que no suceda un colapso en la molécula. ¿Qué quiere decir eso? Que este azúcar es un intermedio entre la adenina y los grupos fosfatos, o los grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos son los que van a tener la reactividad mayor a nivel de proceso de catálisis enzimática. Pero, profesor, ¿por qué la adenina no? La adenina no se degrada debido justamente a este potencial de azúcar que está unido, ¿no? Y permite una mediación entre lo que es la nube electrónica y favorece a que esta electronegatividad de los fosfatos puedan reaccionar con otras moléculas. Muy bien, o puedan degradarse también. Recordemos que si esto es un ATP, se va a romper el enlace fosfato quedando dos fosfatos, lo que se considera como ADP, adenosindifosfato. Si se rompe este enlace, tenemos entonces un adenosin monofosfato. Muy bien, entonces esos 3 fosfatos van a generar catálisis enzimática. Muy bien. Los 3 grupos fosfatos poseen un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno. Algunos átomos de oxígeno están unidos al hidrógeno. Muy bien. En la unión de los grupos fosfatos se encuentran los enlaces de alta energía. Cada desprendimiento que ocurre, cada desenlace o cada ruptura de ese enlace fosfato-fosfato genera energía. Muy bien, genera energía. Entonces, la molécula que queda cuando un ATP pierde el grupo fosfato terminal por acción de una enzima es el ADP y así sucesivamente hasta generar el AMP. Muy bien. Los usos de energía se van a dar en diferentes fuentes. Tenemos primero en los procesos de transducción, donde se genera una energía cinética y potencial. Se utiliza la energía para desarrollar trabajo biológico, el movimiento. El movimiento es importante para el ser humano, ya que no hay un movimiento, entonces el metabolismo, llámese anabolismo, catabolismo, no se va a dar constantemente. Y si no se da el anabolismo, catabolismo, entonces el ser humano pierde vida. Para que se mueva el corazón se necesita energía. Para que funcione el cerebro se necesita energía. Entonces,
Si no hay energía, no hay movimiento y no hay vida. Es sencillo, ¿verdad? Entonces, la energía es igual a trabajo. E es igual a V2, trabajo. Los organismos realizan gran cantidad de transformaciones de energía, convierten la energía química en calor, energía mecánica y energía eléctrica, y otras fuentes de energía química. Nosotros somos una fuente inagotable de energía, ¿sí? Los seres humanos es considerado las pilas para una próxima generación robótica. Muy bien, entonces eso significa que si nosotros no valoramos nuestra energía, ¿sí?, y la malgastamos, entonces ya no hay futuro de población. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es ahora centralito. Todas las actividades se hacen sentado, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a pasar en el futuro. No va a haber función energética en los seres humanos, y por lo cual los robots van a seguir avanzando sobre ello. Para generar un robot se necesita energía eléctrica o energía solar. No lo hay. ¿De dónde vamos a obtener la energía? Lo dejas un criterio. ¿Muy bien? La energía va desde el alimento a nuestro cuerpo para desarrollar diversas funciones mediante transformaciones de energía. ¿Muy bien? Ya un alimento te genera energía calorífica, te genera calor a nivel de organismo. ¿Muy bien? Nuestro organismo transforma la energía química de los alimentos en energía mecánica, o sea, movimiento, energía térmica, calor, y energía eléctrica también a nivel de sinapsis, en este caso transmisión de impulsos nerviosos, o como reserva en grasa. La grasa acumulada a nivel abdominal también genera un proceso de energía térmica, genera calor. Ese aumento abdominal, muy bien, genera calor. Entonces, cuando tenemos una persona obesa, en este caso, va a acumular demasiado calor a nivel abdominal, en la cual también altera todo el metabolismo que ocurre a nivel intestinal. Por eso es que una persona obesa tiende a problemas cardíacos, nerviosos, musculares, cerebrales, entre otros. ¿Por qué? Porque si alteras el intestino, estás generando una alteración en la absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona obesa va a acumular demasiada cantidad de reserva de grasa, puede llegar a un colapso energético. ¿Muy bien? Y, bueno, fallece. El cuerpo utiliza entonces la energía localizada en las uniones químicas de las moléculas de los alimentos mediante procesos, reacciones que ocurren dentro de las células, o denominado también las enzimas. ¿Sí? ¿Muy bien? Para obtener energía necesitan enzimas, sí o sí. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la imagen alimentos de los cuales se van a derivar nutrientes, muy bien, y con la presencia de oxígeno, muy bien, vamos a tener un proceso de catabolismo, anabolismo y la generación de productos de desecho y energía. Ese es el objetivo de un alimento, ¿sí? Generar energía, igual que los procesos de desecho se van a eliminar. Muy bien. Entonces, cuando se dice por qué se consume demasiada cantidad de alimento, que es irrelevante, depende. Si estás estudiando, necesitas energía. Si estás haciendo ejercicios físicos o eres deportista, necesitas energía. Entonces, en este caso, cuando tenemos la energía, muy bien, que tiene que estar distribuida a nivel de todo el organismo, vamos a siempre a verificar
explican los procesos metabólicos que ocurren en cada parte de nuestro cuerpo. Proceso metabólico a nivel cardíaco, a nivel digestivo, a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal. Tenemos entonces diferentes condiciones para que puedas necesitar energía. Muy bien. Una persona enferma a veces no quiere comer, no tiene ganas de alimentarse. ¿Qué significa eso? Que sus procesos energéticos están muy variados y de repente no requiere energía, ya que hay un proceso degradativo, ya sea algún tipo de cáncer, algún tipo de infección, alguna inflamación que esté generando alteraciones metabólicas. Por eso en el examen les había puesto que hicieran su mecanismo, ¿verdad? No falta subir las notas. Bueno, nadie ha bajado de 18, así que ya, muy bien. Entonces, en este caso, el metabolismo, llámese catabolismo y anabolismo, muy bien, van a estar siempre vigilados en una patología. En todo tipo de patología van a estar vigilados. Muy bien. La energía la puedes obtener mediante nutrientes. En el caso de vegetales, las tenemos a partir de la luz solar. Muy bien. Las transformaciones químicas en el interior de las células van a generar el trabajo biológico, o denominado también anabolismo, el trabajo mecánico, que es contracción muscular, gradientes osmóticos como su transporte contra gradiente, trabajo eléctrico, transmisión del impulso nervioso. Muy bien. Entonces, todo este proceso de transducciones de energía está relacionado al trabajo biológico. Ahora, si es que hay un proceso de entropía, acuérdense bien de entropía, díganme, última persona que pasa como mañana. Sí, dígame. Cuando menciono de los alimentos, de las acciones de los alimentos, ¿qué se debe? No te escucho bien. O sea, en la diapositiva, la que tenemos último, mencionó que se debe a patologías. Pero en caso si hablamos de trastornos alimenticios, ¿a qué se refiere eso? O sea, ¿a qué vínculo? ¿A qué vínculo y eso? Depende a qué te refieres con trastornos alimenticios. No, depende. O sea, ¿a qué te refieres con trastornos alimenticios? O sea, sí, no se semejanza con la patología. O sea, ¿mala absorción o te refieres sí, a...? Sí, a una absorción. Pero... ¿Mala absorción? Sí. Si hay mala absorción, entonces no va a haber una buena cantidad de energía para que pueda usarse. Ese es el detalle. Ahora, si se altera el metabolismo, el catabolismo y el anabolismo, basta con un desequilibrio, o sea, alteración de homeostasis para que se genere esta disfunción metabólica. O sea, si basta, por ejemplo, un exceso o un déficit de algún tipo de nutriente, entonces podemos también alterar el catabolismo o el anabolismo. Ese es el detalle. ¿De qué manera también involucra los alimentos no calóricos? Por ejemplo, la stevia o otras azúcares que se usan la L-glucosa para no... Esa es la voz. Esa es la voz. Así me refiero a que también pueden influir alimentos no calóricos. Por ejemplo, hay muchos cultivos que realizan dietas como, por ejemplo, stevia o algunos azúcares que no son absorbibles como la L-glucosa u otros. Ya. Con respecto a ese tipo de azúcares que no genera una energía adecuada, entonces vamos a ir a tener ciertas distorsiones en lo que se conoce como anabolismo principalmente. Principalmente afecta el anabolismo. Y al afectar el anabolismo, entonces no se van a poder sintetizar los nutrientes que necesita el organismo. Eso quiere decir que hay una falsa
una falsa síntesis de lo que requiere el organismo. Es decir, esos azúcares no van a generar ningún tipo de energía. Entonces, al final, no vas a tener una energía capaz de movilizar al organismo, y por lo cual, entonces, puede el organismo intentar obtener energía a nivel proteico, a nivel grasa, pero a la vez altera nuevamente el metabolismo. Y sobre todo el metabolismo denominado catabolismo. El catabolismo es alterado justamente por este tipo de consumo de estos pseudonutrientes, vamos a decir. ¿Sí? Bien, no genera energía, ¿no? Entonces, al no generar energía, el organismo no puede movilizarse. Por eso esas personas que consumen stevia o consumen sucralosa, ¿sí?, tienen que variar con ciertos alimentos, como son las frutas. Las frutas tienen glucosa, tienen sacarosa que contiene la glucosa. Entonces, tendría que movilizarse ahí todo un plan dietético para que pueda mejorar o mantenerse ese paciente. Si no, alteramos la homeostasis y otra vez hay patología. Cuando se tiene embarazo por parte de la anemia, por parte de las mujeres pierden el realizar la menstruación por algunas partes del cuerpo, y también por la situación de embarazo, y ese tiene un efecto secundario al no consumir alimentos. ¿Y qué otro efecto secundario general en los hombres? No entendí tu pregunta. Por ejemplo, en el tema de embarazo, muchas mujeres, con el fin que el cuerpo pueda preservar energía o alimentos, no realizan la menstruación. Y ellos pueden hacer ese efecto en consecuencia de ello. Puede haber una relación, pero ahí es más el tema síntesis, porque en este caso lo que influye en una menstruación son las hormonas, y las hormonas son proteínas. Entonces, al no tener consumo proteínico, entonces va a haber un déficit de este tipo de hormonas, y no solamente ello, también déficit enzimático. Entonces, ahí se genera no solamente dirigido hacia un proceso menstrual, sino distorsiones en todo el organismo y especialmente a nivel de anabolismo. Entonces, este asunto de que la persona no pueda menstruar, ¿sí?, justamente se debe a que no hay una adecuada alimentación y hay problemas psicosomáticos. Ese es el detalle. Mucho afecta la psiquis, nuestro cerebro, en todos los procesos patológicos, ya que puedes influir sobre el anabolismo de ciertos nutrientes y hormonas y enzimas necesarias para que pueda funcionar el organismo. Entonces, eso depende, porque ahí hablamos ya, lo que ustedes dos están hablando es medicina personalizada. O sea, eso no se da comúnmente en todas las personas, sino se da específicamente en algunas patologías. Muy bien, sigamos. Entonces, en el caso de transducciones de energía, está relacionado al trabajo biológico, y ese trabajo biológico pueda dañarse o inestabilizarse debido a una entropía aumentada. ¿Y qué es entropía? Es el grado de desorden en todo sistema. Entropía, hablamos de todo sistema. Hablamos de entropía del medio ambiente, hablamos de entropía de minerales, hablamos de entropía energética solar, hablamos de entropía climática, hablamos de entropía metabólica, que es este caso de acá, que es en humanos. Y la entropía metabólica, sobre todo, genera ese aumento, ¿sí? El aumento de entropía va a llevar a una patología. Nosotros somos seres vivientes degradativos. O sea, tarde o temprano te vas a degradar. Tarde o temprano vas a morir. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros seguimos un patrón entrópico. No somos eternos.
Cuando eres niño, tu entropía está baja, o sea, hay orden en tu sistema orgánico, todas tus enzimas, tus hormonas, tus nutrientes están tratando siempre de equilibrarse. Conforme va pasando el tiempo y te vuelves niño, adolescente, adulto y adulto mayor, el aumento de la entropía hace que aparezcan varias patologías. Y esas patologías van a generar alteraciones a nivel energético. Y esas alteraciones a nivel energético se vuelven un ciclo porque vuelven a alterar anabolismo y metabolismo. Entonces eso quiere decir que no hay un stop para poder evitar la degradación de un ser humano. Mientras más pequeño sea el ser viviente, menos probabilidades de vida va a tener. Una rata y un ratón sobreviven menos de 1 mes y medio. Un gato o un perro va aumentando sus años, 7 años, 8 años, 10 años más. Un mamífero, unos 20, 30 años. Un ser humano, unos 60, 70, porque antes eran 90 años, ahora estamos en 60, 70 años. Entonces, eso quiere decir que constantemente nuestro metabolismo energético está cambiando. Y esos cambios perjudican mucho más al ser humano. Por eso es que aparecen patologías. Muy bien. Sin embargo, a pesar de que exista entropía, la entropía va a generar más energía de la que uno necesita. Ese es un problema. Cuando tenemos nosotros, personas adultas, llegan a un tope energético, se sienten vigorosos, fuertes, activos, hay mucha carga de energía para el movimiento muscular, pero de ahí empieza el declive, va bajando la capacidad energética metabólica constantemente hasta llegar a ser adulto mayor, y ahí empieza el proceso degradación y la muerte. Entonces, quien logre parar ese proceso de transducción energética debido a una alta entropía, pues es decir, empezar a modificar tus células a que puedan sobrevivir mucho más tiempo y puedan equilibrar la cantidad de energía a nivel de metabolismos, entonces hablamos de prolongación de la vida y un premio Nobel. Muy bien. Prolongación de la vida significa al menos 5 años más de los criterios normales, que a nivel mundial hablamos de 80 años, a nivel de Latinoamérica hablamos de 60, 70 años. ¿Por qué? Porque nuestra Latinoamérica está más contaminada, lamentablemente. Energía útil. La energía transferida al ATP en las rutas catabólicas es utilizada por las células para realizar distintos tipos de trabajo. ¿Muy bien? Distintos tipos de trabajo. Acá tenemos al inventor de la energía, ¿no? que obtuvo a través de la fotosíntesis, ¿sí? De la fotosíntesis de las plantas para cargar celulares. Esto es una innovación radical. ¿Sí? Muy bien. El que le haga caso o no a la industria es otra cosa, pero es una innovación radical. Muy bien. Lamentablemente en nuestro país los inventores radicales son amenazados o son sometidos o son callados con economía. Entonces, por ese motivo, este joven ya no lo ve. No es que esté muerto, sino que está apagado. Y esa tecnología la puede comprar un multimillonario y nunca la usa. O sea, la bloquea totalmente. Esa es nuestra realidad a nivel de Perú, en la cual los jóvenes deben siempre evaluar en qué país en el mundo viven. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, eso no significa que no hagas nada, sino que hay que seguir luchando, nada más. Si no es en este país, es en otro país. Así de sencillo. Muy bien. Bien, entonces se puede obtener energía de cualquier fuente. Y menos mal que los robots no tienen todavía conciencia ni forma propia para poder generar su propia autonomía. Pero el día que lo tenga, nosotros somos una pila de cuerda. Energía infinita. Energía infinita. 70 años de energía. Entonces, va a llegar un momento en que todas las energías se vean alteradas por el tema de contaminación y la única energía que puedes lograr es la del ser humano, porque plantas no vas a tener, animales tampoco vas a tener. Entonces, ¿qué te queda el ser humano? ¿Sí? Suena ciencia ficción, pero así sonaba cuando venían los robots a nivel de IA que ustedes manejan constantemente. Así es que prepárense. Muy bien. Energía libre, acá hablamos de energía Gibbs, muy bien, donde tenemos acá la intervención de la entropía y la entalpía. La entropía está relacionada con un proceso de desorden. La entalpía es el contenido calórico de un sistema en una reacción. ¿Bien? La energía libre es la parte de energía de un sistema capaz de hacer trabajo biológico. ¿Bien? La parte de la energía de un sistema capaz de hacer trabajo biológico. Entonces se expresa mediante un delta G, ¿sí? Que es el cambio de energía libre, que es igual al delta H, que es el delta H, la entalpía menos la temperatura por la delta de entropía. Muy bien. Las reacciones espontáneas van en la dirección más baja de energía libre, llamada energía exergónica. Muy bien. Favorable o espontánea. Endergónica, no espontánea. Y la energía libre, cuando está en cero, se genera un equilibrio. Lamentablemente el ser humano no tiene el equilibrio. O bien estás, en este caso, exergónico o bien endergónico. ¿Qué te conviene? Depende del estado donde te encuentres. Si estás en un estado ambiental calorífico, ¿qué necesitarás? Menos energía, ¿cierto? Si estás en un estado de frío, ¿qué necesitarás? Más energía, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de los estados ambientales en los cuales el ser humano se expone. ¿Bien? Y para eso tenemos también, a nivel de reacciones, tenemos reacción exotérmica. Exotérmica cuando hay disminución de la entalpía. Y endotérmica cuando hay un aumento de la entalpía, en este caso. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes han cogido en un laboratorio, han cogido un beaker con agua caliente. ¿Sí? Muy bien. Ese beaker con agua caliente, muy bien. Cuando le adicionas hielo, muy bien, ¿qué sucede con el agua? Disminuye la temperatura. En palabras químicas, ¿cómo sería? ¿Reacción endotérmica o exotérmica? ¿Exotérmica o endotérmica? Endotérmica, libera. ¿Isotérmica o endotérmica? Endotérmica sería. La entalpía es el calor. Repito nuevamente. Tienes un beaker con agua caliente, le adicionas hielo. Muy bien. ¿Cómo es la reacción? ¿Endotérmica o exotérmica? Endo, ¿qué significa endo? Adentro, ¿verdad? Y exo, afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de reacción es?
¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica, ¿verdad? Endotérmica. Otro caso, tienes agua y tienes sodio. Muy bien, le adicionas el sodio al agua, genera calor, ¿verdad? ¿Exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Exotérmica, así es. Cuando hay una reacción donde se libera calor, hablamos de una reacción exotérmica. Cuando hay una reacción en la cual se absorbe calor, hablamos de una reacción endotérmica. Y afuera, como se absorbe el calor hacia adentro, afuera está frío. ¿Muy bien? Entonces, en el ser humano tenemos un equilibrio. Si tú estás en 1 a menos 10 grados centígrados, tu organismo, ¿qué tipo de reacción genera? ¿Exotérmica o endotérmica? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica sería porque expulsa calor. ¿Quién es? ¿Seguros? Exotérmica. ¿Exotérmica o endotérmica? Exotérmica porque expulsa calor. Tú estás en el frío, ¿verdad? Ajá. ¿Generas calor o absorbes calor? Genera. ¿Dónde vas a absorber calor? Genera el calor. Exotérmica. Exotérmica. Si estás en el calor, ¿qué pasa con tu organismo? Ahí se absorbe. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que tu organismo trate de enfriarse. Pues si no se calienta, se sobresatura, todas las enzimas se alteran, colapsa, fiebre, desmayo y muerte. ¿Verdad? Muy bien. Metabolismo energético. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células y que conducen a la transformación de unas biomoléculas en otras. Las distintas reacciones químicas del metabolismo se denominan vías metabólicas y las moléculas que en ellas intervienen se llaman metabolitos. Muy bien, metabolitos. Cuando ustedes hablen de algunos indicadores clínicos, siempre mencionen los metabolitos. ¿Bien? Entonces, nuestro metabolismo celular siempre está destinado a hacer lo siguiente: a partir de alimentos, catabolismo, ruptura, degradación en nutrientes en sus unidades básicas. Anabolismo, a partir de esas unidades básicas de nutrientes, llámese glucosa, llámese aminoácidos y ácidos grasos, se pueden generar los nutrientes necesarios para el organismo, las macromoléculas que necesita el organismo. Entonces, a partir de lo que se obtiene dentro del organismo, muy bien, cumple su función y otra vez se genera el ciclo. Catabolismo y se elimina. Entonces es un proceso cíclico, ¿verdad? Se elimina, otra vez ingresas alimento y otra vez generas ese proceso. Ciclo, muy bien, formas un ciclo metabólico. Entonces cuando le pregunten en su examen, el ciclo metabólico es una consecuencia del catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo, ese es el ciclo general. Muy bien. Función del metabolismo: obtener energía química de la degradación de los nutrientes. Muy bien. Convertir las moléculas nutrientes en precursores. Sintetizar las macromoléculas biológicas necesarias para la célula. Y sintetizar o degradar biomoléculas necesarias para ciertas funciones celulares. Muy bien. Entonces, tenemos siempre ese sentido: proteínas, catabolismo, aminoácidos, ácidos nucleicos, catabolismo a nucleótidos, polisacáridos, catabolismo a monosacáridos, lípidos, catabolismo ácido graso glicerol y viceversa. Por eso hay una doble flecha. El verde simboliza síntesis o anabolismo. A partir de los aminoácidos generan proteínas. A partir de nucleótidos ácidos nucleicos. A partir de monosacáridos, polisacáridos. A partir de ácido graso glicerol, lípidos. Está en constante
anabolismo, catabolismo, nuestro organismo. Muy bien. Y de todos los procesos metabólicos, el que te genera principalmente la fuente energética es la glucosa. ¿Sí? Entonces va a seguir su camino degradativo. La glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en acetilcoenzima. Muy bien, en acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima ingresa a un proceso denominado, ¿cómo se denomina este ciclo? ¿Dónde ingresa la acetilcoenzima? ¿Qué ciclo? Al ciclo de Krebs. Muy bien. Donde va a derivarse a lo que es la cadena respiratoria y eliminación de CO2. Ahora, después de ingresar a la cadena respiratoria, muy bien, generas ATP. Muy bien, el ATP, que es el adenosín trifosfato. Ahora miren, ¿no? Miren lo siguiente. Este piruvato rápidamente puede irse hacia la cadena respiratoria. Muy bien. Puede irse hacia la cadena respiratoria. La acetilcoenzima también. Muy bien. Pero hay un detalle. Este piruvato es necesario para generar ATPs. Muy bien. La acetilcoenzima también. Pero hay procesos alternativos de la acetilcoenzima para generar grasa. Entonces, cuando hay un exceso de consumo de glucosa, entonces hay un anabolismo de grasa. Se genera grasa. Por eso es que hay pacientes que dicen que no consumen grasa, pero consumen demasiada carga de carbohidratos, específicamente glucosa, como molécula principal, y su colesterol se eleva, sus triglicéridos se elevan. Es por ese mecanismo por el cual se ha derivado la acetilcoenzima. Muy bien, la acetilcoenzima es importante para poder generar ácidos grasos. Mira, y acá ya no regresa a la formación de glucosa. Ya no hay retorno. Muy bien. Para generación de algunos aminoácidos, sí, pero no son todos. Muy bien. Por otro lado, un proceso ya de eliminación de desechos se da a partir de los aminoácidos para su transformación en urea. Muy bien. En urea. Urea es uno de los compuestos de desecho principales, porque recuerden, si tenemos nitrógeno en el organismo, va a afectar sistema nervioso, sistema muscular y sistema cardíaco. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que eliminarlo. Si no se elimina, causa daño. El amoníaco es tóxico para el organismo. Entonces, en el caso de la urea, ¿cuántos nitrógenos tiene? ¿Cuántos nitrógenos tiene? ¿Cuántos nitrógenos tiene? En la urea. Recuerden siempre de la trompita y del elefantito, de la orejita del elefante. ¿No? Las orejitas del elefante, ¿qué eran? Los grupos amino. ¿Y qué era la trompita? El CO, ¿verdad? El CO. Porque la urea, ¿qué es? CO, NH2 por 2, ¿verdad? ¿Sí? Busquen su estructura. La estructura de la urea. Muy bien. Entonces se eliminan dos nitrógenos a partir de los aminoácidos en un proceso de catabolismo. Bien. ¿Cuándo se necesita más energía? Más ATP. ¿Cuándo se necesita más ATP? Cuando estamos en... Cuando estás haciendo deporte o cuando estás estudiando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de hacer deporte, estás movilizando todo tu cuerpo. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso qué significa?
que los piruvatos que se necesitan van a tener que transformarse rápidamente en energía. Pero ¿qué pasa en un estudiante? Está en reposo, pero está activado su cerebro. ¿Qué tipo de energía necesitará? Aparte de la glucosa. Las proteínas. Tiene que hacer un enlace entre glucosa y proteínas para que pueda generar mayor estabilidad cerebral. Muy bien. Hay niveles de regulación. A nivel molecular, mediante el control de las moléculas que participan en reacciones metabólicas, y las más importantes son las enzimas. Muy bien. Entonces, todo este metabolismo se regula con procesos enzimáticos. Muy bien. A nivel celular, en las células eucariotas, la existencia de compartimentos u orgánulos subcelulares determina muchas pautas de actividad metabólica. Muy bien. A nivel corporal, en el caso de organismos superiores pluricelulares, como el ser humano, se alcanza el nivel más alto de regulación, ya que al estar formado por una enorme cantidad de células, entonces se da lugar a un sistema de integración donde hay funciones especializadas y permite que los órganos y sistemas funcionen adecuadamente. Las regulaciones que se dan pueden estar relacionadas con la disponibilidad del sustrato. Si no hay sustrato, no hay metabolismo, porque la enzima que va a hacer sin sustrato. Es lo que decía uno de sus compañeros, pero no. Si no hay una mala absorción, entonces el proceso enzimático no funciona. Entonces el metabolismo se altera y hay patología. Nuevas patologías a partir de una mala absorción. Bien. En el caso de la modulación de la actividad enzimática, también, si la enzima no está bien concentrada, si tiene una reactividad debido a alguna alteración genética, porque las enzimas, como son proteínas, se pueden sintetizar a partir de los genes de cada ser humano, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si hay modulación de la actividad enzimática alterada, también hay patología. Si hay una concentración de enzimas muy bajas, entonces no funciona. Y si hay muy altas, puede generar degradaciones de otro tipo de compuestos. ¿Bien? Alterando nuevamente la genética. Y la regulación hormonal, que también su compañera creo que mencionó, ¿sí? Si hay una alteración hormonal, también el metabolismo se altera. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente todos nosotros vivimos al tope de la muerte. Cada día es un privilegio que vives. ¿Sí? Al menos en Lima, no está contaminado. ¿Qué sucede? Que los jóvenes se cansan muy rápido. ¿A qué se debe eso? ¿A que no han tomado desayuno? ¿A que el día anterior se han amanecido estudiando? ¿O fuera? ¿Qué? ¿Cuál? Que se casan rápido. No entiendo. El motivo por el que se casan rápido. Se cansan rápido, o sea. Claro. ¿Al estrés? ¿Ah? ¿Al estrés? El estrés, ya, sí. El estrés, muy buen dato. El estrés es un factor determinante para todo tipo de patologías. ¿Sí? Las metabólicas principalmente. Porque el estrés te altera la regulación hormonal. El estrés te altera la concentración enzimática. El estrés te desmodula o te vuelve irregular la actividad enzimática. Y la disponibilidad de sustrato se puede ver justamente a que el estrés inhibe esas hormonas del apetito. Entonces, si no tienes apetito, no comes nada, no hay sustrato. Y por otro lado,
te puede activar o sobreactivar la hormona del apetito, de la grelina. Y al activarte en una sobrecarga, entonces vas a querer comer bastante. Por eso es que a algunas personas el estrés lo agarra delgado y a otras personas los engorda. Hay una alteración en el equilibrio metabólico. ¿Sí? ¿Muy bien? Y los jóvenes son más estresados. De todos se estresan. Bien. Catabolismo versus anabolismo. El catabolismo es degradativo, el anabolismo es sintético. Varias veces lo estoy mencionando porque cuando egresen de la carrera, a veces se olvida. Y hay un examen de recientado y examen de Cerus donde vienen estos temas. ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo? Y te dan alternativas. Y varios fallan. ¿Sí? Muy bien. Catabolismo degradativo oxidativo. Anabolismo sintético reductivo. Entonces hay un proceso de óxido-reducción constantemente. Eso es nuestro organismo. Óxido-reducción constantemente. Muy bien. En el catabolismo se genera energía, produce ATP. En el anabolismo se utiliza energía, consume ATP. Entonces los ATPs deben estar equilibrados. Equilibrados. Muy bien. Los ATPs deben estar equilibrados. Si es que hay un exceso de catabolismo, entonces hay una alta producción de ATP, lo cual genera alta carga energética. Muy bien. Y al generar alta carga energética, los órganos pueden sobresaturarse de actividad. Muy bien. En el caso del anabolismo, si hay demasiado consumo de ATP, entonces va a haber un desgaste físico. Muy bien. En el catabolismo, los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. En el anabolismo, los productos finales son materias primas del catabolismo. Entonces, catabolismo, una analogía es lisis y en el anabolismo génesis. Muy bien. Y observen bien cómo se distribuye esta situación. De ADP más fosfato nos da un ATP. NAT oxidado nos da un NAT reducido. NADP, otro NAT con fosfato, o sea, nicotinamida, fosfatada, oxidada, muy bien, pasa a ser reducido. Y otra vez viceversa, y así se forma un ciclo energético. Muy bien, un ciclo energético. Por eso se dice que el ser humano es energía sin límites. Solo cuando mueres ya pierdes la energía. Así estés dormido o dormida, generas energía. Entonces, transformar la energía del organismo en energía eléctrica es sencillo. ¿Sí? La energía mecánica, la energía metabólica, transformarla a energía eléctrica es sencillo, solamente necesitas un intercambiador de energía que ya lo comercializan en Alibaba, AliExpress y todo. Entonces tú puedes jugar con tu platita y generar tu energía, así como lo ha hecho el invento. Muy bien. Imagínense que pueden hacer con los seres humanos. Simplemente te activan a nivel cerebral y ya tienes toda la energía del cerebro. Porque la mayor carga de energía se encuentra a nivel cerebral. Muy bien. Prepárense para la catástrofe. Bien. Entonces, los nutrientes que contienen energía, los básicos, con el catabolismo se generan productos finales no energéticos, o sea, es decir, los productos de desecho, CO2, agua y grupos amoníaco o amino. Muy bien. En el caso del anabolismo a través de moléculas precursoras, ¿bien?,
se generan las macromoléculas necesarias para que el organismo pueda funcionar. Muy bien. Ahora vamos a ver el proceso de glucólisis. Van a tener una hora. ¿A qué hora se la práctica? A las 11. Van a tener una hora para memorizarse la glucólisis. Muy bien. Y van a salir al frente. Esto es nota. Anotas por todas las notas. Tienen una hora para memorizarse toda la glucólisis, enzima, sustrato, todo lo que haya en la glucólisis. Muy bien. Y al azar voy a hacer la pregunta de cualquier partecita de la glucólisis. Muy bien. ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos a hacer un repaso porque esto ya lo he visto en la academia, ¿no? Y en colegio también. Ya, mira, tiene dos fases. La fase de inversión, menos 2 ATPs, y la fase de generación, más 4 ATPs. Muy bien. Las reacciones se dan por procesos o pasos. Empezamos siempre por una glucosa. Glucosa, solamente la glucosa que se ha absorbido a nivel intestinal y que está circulando por la sangre. Ingresa a la célula y en la célula se genera este proceso denominado fosforilación. Fosforilación. Acuérdense bien, ahí tienes que nombrarlo bien. Fosforilación. Muy bien. ¿Y qué consiste esta fosforilación? La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Lo hago con estructura química? Sí, mejor, estructura química. Con estructura química. Muy bien. O sea, ustedes van a estudiar la estructura química y todo ese proceso. Bien. Glucosa a glucosa 6-fosfato. No es difícil, solamente son cuestiones didácticas. Glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Ha habido un enlace que se ha formado entre glucosa y el fosfato. ¿A qué nivel? A nivel del carbono número 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué ha generado ello? El uso de un ATP. El uso de un ATP. Muy bien. ¿Qué enzimas participan acá? Glucosinasa o llamada también exoquinasa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Exoquinasa o glucosinasa. Sí, claro, bien, claro, sí. Pero en sí es el mismo. Sino que se le llama en todos los libros aparece como exoquinasa. En algunos textos lo diferencian como glucosinasa. Muy bien. Recuerden que glucólisis es lo mismo que glicólisis. Hay algunos autores que dicen glicólisis para fructosa y glucólisis para glucosa. Eso es equivocado. ¿Sí? Solamente que es una mala interpretación del inglés. Es glucólisis o glicólisis. Isomerización es el segundo paso. O sea, primero se fosforila. ¿Por qué se fosforila una glucosa? ¿Por qué se fosforila una glucosa? Porque ha tomado del ATP un fosfato, se ha adherido a la glucosa y se ha quedado como ADP. Entonces, con dos nada más fosfatos. ¿Por qué? Porque ha tomado un fosfato. Sencillo. La glucosa sola no es reactiva. La glucosa necesita ser reactiva. Para ser reactiva necesita fosforilación. Toda molécula que ustedes tengan a nivel orgánico para que sea reactiva necesita fosforilarse o fosfatarse. Toda molécula para que pueda ser reactiva necesita fosforilarse. Muy bien, o fosfatarse. Muy bien. Entonces, el primer paso de la glucólisis es la fosforilación.
Muy bien, ¿listo? El segundo, la isomerización. ¿Qué significa isomerización? Ya, miren, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Acá está. No se ve, ¿verdad? Esta es la glucosa, ¿cierto? Acá está la estructura de la glucosa. Muy bien. Esta es la estructura de la glucosa. La glucosa en el organismo no la vas a encontrar en forma lineal, se la vas a encontrar como cadena. La vas a encontrar siempre bajo forma cíclica, ¿muy bien? Cíclica, formando ciclo. ¿Muy bien? Entonces, la glucosa más ATP y la enzima de por medio, que es la exoquinasa, ¿muy bien? Y acá hay un magnesio. ¿Qué significa ese magnesio? ¿Qué va a hacer ese magnesio? ¿Qué significa? ¿Qué es el magnesio? Es un cofactor. ¿Sí? Cofactor. ¿Y qué hacen los cofactores? Aceleran la reacción. ¿Bien? Aceleran la reacción. Entonces, tú tienes la exoquinasa que va a generar que uno de los grupos fosfatos ingrese a la glucosa. ¿Dónde ingresa? ¿Por qué parte? ¿Será por este oxidrilo, este oxidrilo, este oxidrilo, este oxidrilo o este oxidrilo? A ver, ¿de dónde empiezas a contar? ¿Desde acá o desde acá? Desde acá. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono número 6. ¿No? Entonces, si es 6 fosfato, quiere decir que en el carbono 6 está el fosfato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de todos estos grupos oxidrilos, el más reactivo es este, para ese tipo de enzima, para la enzima exoquinasa. Muy bien. Entonces, la enzima exoquinasa, al tener un sitio activo que justamente genera reactividad a este carbono número 6, muy bien, ¿qué pasa con este oxidrilo? Sale, se va, se suelta, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que ingresa? Porque ya no hay oxidrilo. ¿Qué es lo que ingresa? Un grupo fosfato. ¿De dónde viene el grupo fosfato? Del ATP, ¿verdad? Del ATP. Entonces, ese grupo fosfato se inserta a nivel de este carbono número 6 y se queda como tal. ¿Para qué? Para que esta glucosa 6-fosfato, muy bien, esta glucosa 6-fosfato se convierta en reactivo. Así como está, no es reactivo. Pero así sí es reactivo. Muy bien. Entonces, en un proceso de isomerización, muy bien, que es la segunda parte, la glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Y ahí viene un quiebre en el asunto, ¿sí? La glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato a través de una glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Me puede responder? No, por favor, hay que hacerlo más complejo. Exactamente va a responderlo en encima. Glucosa 6-fosfato isomerasa. No van a decir isomerasa nada más. Muy bien, me vale. Glucosa 6-fosfato isomerasa. Muy bien, ¿listo? ¿Saben por qué? A partir de ahora en adelante van a tener que aprenderse los ciclos, ¿no? Los ciclos, todos los ciclos. Porque esa es la diferencia entre un químico
farmacéutico y otro profesional de salud. Por si acaso, ¿sí? Si no manejas esto a la perfección, entonces te van a comer con zapatos y todo, todos. ¿Bien? No vas a poder entender por qué la fructosa se transforma en grasa. ¿Y de dónde viene? De la glucólisis. Si es que hay mucho estado de reposo, entonces la fructosa se acumula y como no se degrada fácilmente, genera grasa. Participa del proceso de la síntesis de ácido graso. Entonces, tiene que manejar cada uno de los pasos. Muy bien. Isomerización. Glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Muy bien. Glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Vamos a ponerlo acá. No han puesto imágenes, pero bueno. Me he hecho el. Ah, yo voy a corregir esto. Bueno. Lo que pasa es que si no manejan esto, prácticamente ese es el núcleo de la carrera. Acá está. Ahí está. ¿Ya? Acá está la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Sí. Glucosa 6-fosfato, carbono 6, acá está el fosfato. Más amplio, ¿no? O sea, ya en una fórmula ya más estructurada está justamente el fosfato, ¿cierto? Muy bien. Y mira acá. Se transforma en fructosa 6-fosfato debido a uno le llaman fosfoglucosa, ¿sí? Le vamos a llamar glucosa 6-fosfato isomerasa, está la diapositiva, ¿ya? Glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿sí? Muy bien. Entonces, se transforma en fructosa. ¿Qué ha pasado con esta molécula? A ver, bien. ¿Cuál es la diferencia que encuentran ahí? Para generar una isomerización, lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Es que se aperture. Por este lado, por este lado. ¿Por qué lado se va a aperturar el enlace? Hay una quinta orgánica, ¿cierto? Sí. ¿Por qué lado se rompe el enlace? Porque justamente esta enzima hace que se rompa ese enlace. ¿Por cuál de los lados? Por donde está más radiactivo era el OH. Bueno. Por donde está más Por radiactivo. acá, por acá. Radiactivo era. ¿A nivel de carbono 1 o a nivel de carbono 5? 1. 1 o 5. Miren acá, miren su molécula de acá, ¿cómo está? Y miren acá. A ver, ¿qué diferencia encuentran? ¿Qué pasa con el carbono 1? Está más radiactivo. Este enlace se rompe, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Y ahora este oxígeno con quién se enlaza? Con el ¿Con qué número de carbono? 2. No, con 2. Con el 2. O sea, este se enlaza con este. No, ¿Cuál es el 1? ¿Este es el 1? No, este es el 1. ese. Ya, este es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, si se rompe el enlace acá, este oxígeno, ¿con qué se une? Con el carbono ¿Con qué carbono? 2. Carbono 2, ¿verdad? ¿Sí? Con este de acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, muy bien. Estructuralmente, cuando se rompe este enlace, está pasando esto de acá. No hay algo lineal. No hay una linealidad. No hay esto. Una Fischer. ¿Qué sucede?
Miren, si se rompe acá, ¿cómo se encuentra la cadena? Toda la estructura. Lineal, ¿verdad? ¿Sí? Lineal, está muy bien. Ahora, dentro de esa linealidad va a haber cambios. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esos cambios? Si se rompe este enlace de carbono 1 con el oxígeno. Va a estar en lineal. ¿Qué sucede? Que aquí el oxígeno se va a unir inmediatamente al carbono 2. ¿Por qué se une al carbono 2? ¿Por qué se uniría al carbono 2? Observa cómo están los hidroxilos en la glucosa 6-fosfato y en la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Cómo están los hidroxilos? ¿Lo observa o no lo observa? Uno está arriba y el otro abajo. Y en el otro lado, uno está abajo y el otro arriba. ¿Muy bien? Muy bien, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un proceso de isomerización? Cuando hay un proceso de isomerización, ese carbono adyacente a los isómeros, muy bien, son reactivos. Son reactivos. ¿Y cuál es el carbono que está relacionado con ello? No lo tengo lineal, por eso no lo puedo mostrar bien. No lo tiene nada. Lineal, por eso no la puedo mostrar bien. Ya. A ver, vamos con esta, ¿ya? Esta es la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? ¿Sí? La fructosa 6-fosfato muy bien, a ver, acá tenemos la situación, ¿no? Está ahora de forma lineal, muy bien.
¿Qué diferencias se observan entre la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato? ¿Cuál sería la diferencia que hay? El grupo carbonilo. ¿Cuál? Ya, en la fructosa hay un grupo carbonilo. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué carbono? 2. Muy bien. En la glucosa hay un grupo carbonilo también. ¿Dónde se encuentra? Carbono 1. Carbono 1. ¿Qué ha pasado ahí? Es un aldehído y el otro una acetona. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Claro, de un aldehído a una acetona. Ya, muy bien. Y entonces, ¿a qué se debe esa situación? Oxidación. ¿No era oxidación? A ver, miremos acá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? En carbono 6 tenemos el fosfato, ¿cierto? Y acá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 también tenemos el fosfato. Vamos a asumir porque este es fructosa nada, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde está el cambio? ¿Qué pasa con ese aldehído? ¿Se acuerdan del oxígeno que generaba un ciclo? ¿De dónde venía ese oxígeno? Del aldehído. De este carbono, ¿verdad? Sí, de este carbono. Entonces, acá se suelta un enlace, ¿verdad? O sea, soltaba ya el enlace. De lo que estaba cíclico, se soltó, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora, ¿por qué ahora tenemos una acetona? Si se ha soltado ese oxígeno, ¿ahora qué hace? Busca unirse con... Se une al carbono 2, ya, muy bien, se une al carbono 2, muy bien, y se cicla, ¿verdad? Entonces, antes de que ocurra esa ciclación de la fructosa 6-fosfato, entonces tiene que, en este caso, abrirse el ciclo, muy bien, extenderse de esta manera, y ahí es donde genera ese impacto en carbono 2, muy bien, en carbono 2, muy bien. Ahora, esa isomerización se genera justamente cuando hay, ¿qué enzima? La glucosa 6. Isomerasa, ¿verdad? Muy bien, isomerasa. Aquí está. Aquí se ve mejor. Aquí está el carbono número 5, acá está el carbono número 1, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que ha pasado con el ciclo? Entonces ese oxígeno se ha unido al carbono número 2. ¿Por qué? Porque si tú lo abres acá, si tú abres este enlace, ¿se ve? Se ve bien chiquito, ¿no? Si tú abres este enlace de acá, ese enlace se inserta hacia adentro. No sé si se puede... Ah, ya se puede ampliar. ¿Ya se entendió? Algo, ¿no? Bien chiquito está. Acá. Ya, esta de acá. Ya. Mira. Para que se genere una isomerización, muy bien, el oxígeno que estaba en carbono 1 debe pasar al carbono 2. ¿Verdad? ¿Sí? Pero para que pase se tiene que romper, se tiene que formar la estructura lineal y ahí es donde se genera el cambio. Cuando se cicla, ya no se cicla sobre el carbono 1, sino sobre el carbono número 2. El carbono número 2. Y se genera entonces un nuevo ciclo, que es denominado en este caso la fructosa 6-fosfato. ¿Muy bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Algo? Esta glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato debido entonces a una glucosa 6-fosfato
isomerasa. Muy bien, ese es el proceso de isomerización. Luego hay un proceso de fosforilación. Fosforilación, donde la fructosa 1,6-bifosfatasa, muy bien, ha generado que la fructosa 6-fosfato adquiera un nuevo fosfato más. ¿Sí? Muy bien. Acá interviene el AMP cíclico inhibiendo a ello y el glucagón también lo inhibe y el exceso de fructosa 1,6-bifosfato también lo inhibe. Entonces quiere decir que se puede tener el proceso a través de estos parámetros de aquí. Pero acá tenemos un asunto. Para que se pueda generar la fructosa 6-fosfato y pase a 1,6-bifosfato, necesitas de qué enzima? De la fosfofructoquinasa. Muy bien, la fosfofructoquinasa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde se va a colocar el fosfato? ¿Dónde creen que se coloque el fosfato? En el 1 y en el 6, ¿eh? 6-fosfato. Muy bien, acá. Aquí. Muy bien. Otra vez, de forma lineal. ¿Por qué? ¿Por qué de forma lineal? Porque se rompe la cadena. Para que ocurran reacciones, debe generarse en forma lineal. Muy bien. O sea, está en forma cíclica a nivel de célula, pero para que ocurran reacciones se abre el ciclo. Muy bien. Listo. Ya está en forma lineal. Ya tienen la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Muy bien. Ahora, debes adicionar un fosfato más. ¿Dónde se adiciona ese fosfato? ¿En qué número de carbono? En el 1. Si ya el 6 ya está dado. En el 1. En el 1, ¿verdad? En el carbono 1 entonces se adiciona un fosfato más. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora está mucho más reactivo este sustrato. Está mucho más reactivo. O sea, pasó de fructosa 6-fosfato a ahora fructosa 1,6-fosfato. Muy bien. ¿Cuál es la enzima que participa? Una fosfoquinasa, ¿verdad? Una fosfoquinasa y es dependiente de ATP. Que quiere decir que del ATP va a tomarse un fosfato, ¿verdad? Para que se adicione el carbono número 1. Muy bien, ¿listo? Muy bien. Luego de ello, viene el proceso de escisión. Proceso de escisión. ¿Qué significa ese proceso de escisión? Que la fructosa 1,6-bifosfato va a romperse en dos. Se va a romper en dos moléculas. Ahorita lo vemos en imagen. No sé por qué no esta imagen. Se va a romper en dos moléculas. ¿Cuáles son esas dos moléculas? Gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, que es lo mismo, solo que tienen algunas variaciones a nivel de grupo funcional. Miren, ¿no? La fructosa 1,6-bifosfato se rompe en dos. Muy bien. Se rompe en dos por intermedio de la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Aldolasa. ¿Por qué se llama aldolasa? No viene de una aldehído. ¿Qué rompe la aldolasa? Vamos a ponerla, ¿no? Fructosa 1,6-bifosfato.
muy bien, acá, la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Tiene a los dos grupos fosfato. ¿En qué carbono? En el 1 y en el 6. En el 1 Y en el 6. y en el 6, ¿verdad? Muy bien, listo. Ahora, la fructosa bifosfato aldolasa la rompe. ¿Cómo la rompe? La parte 2. Primero se tiene que abrir. ¿Cómo se abre? ¿Por qué el número de carbono? Por el número 5 o por el carbono 2. Porque se ha formado ya este enlace, ¿no? Carbono 5 y carbono 2. Muy bien. Ahora, ¿por dónde se rompe? Por cualquiera. Por cualquier, exacto, por cualquiera de los dos lados. Aquí está. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta y parten esto en dos, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿dónde va a romper la enzima aldolasa? ¿Dónde va a romper la enzima aldolasa? ¿Dónde va a romper? Para que se generen estos dos compuestos de acá. El gliceraldehído 3-fosfato y la trihidroxiacetona fosfato. ¿Dónde se va a romper? Entre el 3 y el 4. A ver, vamos a ver. Acá está el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4 está acá. ¿Se rompe acá? O sea, esto de acá de todas maneras se abre, ¿sí? Muy bien. Se puede abrir para este lado o para este lado. Muy bien. ¿Se rompe acá? ¿Sí o no? Por el número de carbonos. Así es. En ese enlace de 3 y 4 se rompe. Muy bien. Y al romperse, ¿qué te queda? Te queda este carbono, ¿qué número de carbono era? El 4, Ajá. 5 y 6, ¿verdad? 4, 5 y 6. Muy bien, ¿listo? Y por el otro lado, carbono 1, 2 y 3. O viceversa. Porque ambos van a tener la misma consideración. Solo que uno tiene cetona y el otro Aldehído. aldehído. Sí, muy bien. Aldehído y cetona. Muy bien, ¿listo? ¿Ambos se pueden otra vez juntar? Sí, se pueden juntar en un proceso de síntesis, nuevamente para que se genere glucosa. Y este es el punto de quiebre a nivel bioquímico. Porque por culpa de este gliceraldehído 3-fosfato es que aparecen las grasas. Este gliceraldehído 3-fosfato es el generador de grasa. La hidroxiacetona fosfato se puede transformar en gliceraldehído fosfato y puede pasar a la síntesis de grasa. ¿Cuándo pasa a síntesis de grasa el gliceraldehído 3-fosfato? Cuando hay reposo excesivo, no hay movimientos. La grasa se pone. Para que no se quede al aire. Mira. Muy bien. ¿Dónde está el gliceraldehído 3-fosfato? Ese de allá, de la derecha, la parte de arriba. Ajá, este de acá es. ¿Verdad? ¿Sí? ¿De dónde ha venido? Justamente, ¿este qué cosa es? Dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? ¿Y este qué es? Gliceraldehído 3-fosfato. Mira para dónde se va. Con ácidos grasos, ¿qué genera? Grasas saturadas. Muy bien. Pero si sigue su camino, ¿qué genera? Energía. ¿Sí? Porque entra al ciclo de Krebs. Por eso es desencadenante este proceso de acá, de G3P y de HAP. Muy bien. Porque con ácidos grasos nos da ya grasas saturadas.
Bien. Entonces, regresando al tema, el cuarto proceso es la escisión, donde la fructosa 1.6 o 1,6 bifosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, muy bien, y hidroxiacetona fosfato. Muy bien, ¿listo? Sí. Se rompió en dos partes. ¿Listo? Muy bien. Después viene un proceso de fosforilación. Fosforilación y oxidación. ¿Qué pasa? Ya. Ese proceso está muy raro ahí, ¿no? Isomerización. ¿Cuál era? G3P. HAP. Ahí está. Falta el proceso. Hay un proceso intermedio de isomerización, donde participa una isomerasa. ¿Muy bien? Hay un proceso de isomerización. Claro, o sea, se puede, lo que les dije, ¿no? Se puede transformar el gliceraldehído 3-fosfato a hidroxiacetona fosfato y viceversa. La hidroxiacetona fosfato pasa a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y de qué va a depender el proceso que pase uno a otro? Va a depender de lo que necesita el organismo. Si el organismo necesita grasa, va a pasar. Y se va al ciclo de la síntesis de grasa. ¿Sí? Si necesita que pase, en este caso, al hidroxiacetona, ¿sí? Que es en sí también otro de los sustratos dentro del ciclo de las grasas, ¿sí? Pero es de menos calidad, este es de mayor calidad para generar grasas. Entonces puede pasar y rápidamente llega hasta su final al ciclo de Krebs. En sí, los dos, tanto gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato, van a seguir sus ciclos a generar piruvato. Muy bien, es lo normal cuando hay ejercicio físico, cuando hay actividad motora, muscular, pero basta que haya una, ¿cómo se llama esta dejadez? ¿Cómo le llaman la dejadez? Sedentarismo, ¿sí? Cuando hay sedentarismo, entonces este G3P pasa y se acumula a nivel abdominal, sobre todo. Muy bien. Acá le he faltado esta imagen. Esto no corresponde a esta imagen de ahí. Una isomerización que entonces se debe a lo que es la triosa fosfato isomerasa. ¿Sí? Es una isomerización. Muy bien. Es una isomerización acá. En la número 5 hay una isomerización. Ese no es el gráfico, ¿ya? Muy bien. El gráfico es el cambio nada más. PHAP con GP. Muy bien. Entonces, después tenemos un proceso de fosforilación y oxidación, donde el gliceraldehído 3-fosfato, muy bien, en este caso, adquiere otro fosfato más para transformarse en 1,3 bisfosfoglicerato, muy bien, a través de una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y es dependiente del NAT, de la nicotinamida. Muy bien, dependiente del NAT. Muy bien, en este caso, como es un proceso de oxidación, muy bien, ¿por dónde será? De NAT cargado positivamente a NAT reducido o de NAT reducido a NAT oxidado. ¿Qué dicen ustedes? NAT reducido a NAT oxidado. Vamos a poner en imagen, ¿ya? Gliceraldehído 3-fosfato a bisfosfoglicerato. Ya, aquí está.
Muy bien. A ver. Tú tienes sí, claro. Se está descargando. Ese es virus, parece. Parece virus. Este está al revés. Este es. Ahí lo veo. Sí, este es. Ahí está. Gliceraldehído, 3-fosfato, sí, a 1,3 bisfosfoglicerato, ¿verdad? ¿Por qué motivo se requerirá un fosfato más? Para que sea más. Más reactivo, ¿verdad? Más reactivo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, en el carbono número 3, tenemos al fosfato. Ahora, otro fosfato que viene del ATP también pasa ahora a carbono número 1, otro fosfato. Entonces tenemos 1,3 trifosfoglicerato. Pero mira acá, NAT positivo a NAT reducido. Muy bien. Este proceso de fosforilación depende del NAT oxidado y depende de un grupo fosfato. Muy bien. Este proceso de fosforilación depende de un fosfato y depende de la nicotinamida oxidada. ¿Muy bien? ¿Y por qué hay una doble flecha? Porque también este bifosfoglicerato se puede transformar en gliceraldehído. ¿Y de qué va a depender eso? De la necesidad del organismo. Si continúa su proceso es para generar energía. Si retrocede es para generar acumulaciones. Muy bien. Ya, entonces ese proceso es la fosforilación. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? El 1,3 bifosfoglicerato ahora tiene que transformarse en 3-fosfoglicerato. ¿Cómo así? Se tiene que eliminar el grupo fosfato nuevamente a través de una fosfoglicerato quinasa. Una fosfoglicerato quinasa. Este 3-fosfoglicerato, a través del proceso de isomerización, va a pasar a 2-fosfoglicerato mediante la catálisis de la enzima fosfoglicerato mutasa. Mutasa, muy bien, mutasa. Vamos a verlo. Primero el 1,3 bifosfoglicerato a fosfoglicerato. Bifosfoglicerato a fosfoglicerato. Ahí. Bien, entonces pasa de 1,3 fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Muy bien. Debido a que se ha soltado un fosfato. ¿De dónde? ¿De qué carbono? Carbono 1. Carbono 1. Muy bien, ¿listo? Y entonces si tenemos un fosfato libre y hay un ADP libre también, entonces se forma el ATP. ¿Sí? Muy bien. Ya pasó, ¿y acá qué enzima había? Ese era el ¿Fosfo?
Fosfoglicerato quinasa. Quinasa, fosfoglicerato quinasa. Muy bien, ¿listo? Una vez que ya tenemos al 3-fosfoglicerato, ahora hay una mutasa que va a actuar. Va a pasar el fosfato del carbono 3 al carbono número 2. Entonces vamos a poner acá. A través de una mutasa, entonces va a pasar, muy bien, el fosfato que estaba en carbono número 1, ahora pasa, carbono número 3 pasa ahora a carbono número 2. ¿Cómo? ¿Cómo hace ese paso? La enzima, a través de su sitio activo, genera el traslado directo. ¿En qué uniones? En la unión con el enlace de oxígeno, muy bien, hace un traslado nada más. En este caso estaba en el carbono número 3, ahora pasó al carbono número 2. ¿Bien? A través de un traslado. ¿Bien? ¿Sí? La enzima participante es el fosfoglicerato mutasa. Luego de ello tenemos el proceso de deshidratación. El 2-fosfoglicerato, a través de una enolasa, pasa a fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato. El 2-fosfoglicerato pasa a fosfoenolpiruvato con eliminación de agua. Vamos a ver. Ahí está el paso del fosfoglicerato. Aquí está, muy bien. Del fosfoglicerato, de 2-fosfoglicerato, ahora va a pasar a fosfoenolpiruvato. ¿Cómo así? Se va a eliminar el oxígeno del carbono número 3, muy bien, y en este caso se va a generar un doble enlace, o sea, acá, este de acá. Este oxígeno, muy bien, como ya quedó reactivo, se elimina y queda este carbono y ese enlace se acomoda nuevamente y forma el fosfoenolpiruvato. Esto se debe a la acción de la enzima enolasa con su cofactor de magnesio y una eliminación de agua. ¿Y por eso dónde se encuentra el agua? El agua se encuentra justamente acá. Acá hay un oxígeno y un hidrógeno. ¿Sí? ¿Muy bien? Oxígeno y un hidrógeno. Se elimina y con otro protón se forma agua. Y este enlace suelto se forma ahora doble enlace. ¿Muy bien? Doble enlace. ¿Listo? Ya tenemos el fosfoenolpiruvato. Ahora tiene que haber una fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa eso? Que se tiene que eliminar el fosfato. Entonces, esto se elimina a través de una piruvato quinasa. A través de una piruvato quinasa. Bien. Fosfoenolpiruvato a piruvato. Ahí está. Tenemos el fosfoenolpiruvato. Ahora se elimina, ¿sí?, este fosfato y el oxígeno libre, muy bien, ese enlace del oxígeno se introduce nuevamente al carbono, formando un doble enlace con el oxígeno. Muy bien. Y ya tenemos la estructura del piruvato. Esto se da a través de una piruvato quinasa, donde el ADP atrapa o enlaza con el fosfato y se transforma en ATP. Muy bien. Y en la etapa final ya tenemos el piruvato y ahora ese piruvato tiene varias rutas.
Una ruta es el AC5A, que está relacionado a grasa, el oxalacetato y el ciclo del ácido cítrico, o sea, el ciclo de Krebs. Lo ideal es que se vaya por el ciclo de Krebs, ¿sí? Ese es lo ideal. Pero no sucede así porque depende mucho del metabolismo de cada persona. Muy bien. Termodinámicamente, muy bien, de las reacciones de hidrólisis del ATP y sus congéneres, tenemos este tipo de ecuación. Una glucosa más ATP nos da glucosa 6-fosfato más ADP. Ahí tenemos una energía libre de menos 16.7 kilojoules por mol. ¿Qué significa ese menos? Una reacción endo o exo. Endo. Porque necesitas calor para generar un piruvato. Muy bien. El piruvato es el que genera energía penetrando al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria. Ojo, tengan cuidado, ¿sí? Muy bien. En la glucólisis tú necesitas ATPs, necesitas energía para poder generar todos los procesos de reacciones enzimáticas que hemos visto. Muy bien. Muy bien. Bueno, la energía se utiliza para diferentes consideraciones de la vida y sobre todo los movimientos. Muy bien. Hay un artículo sobre metabolismo energético en células tumorales. Eso rápidamente. A ver. ¿Cómo haces o cómo alteras la energía metabólica para que puedas tratar a un paciente con cáncer? Según lo que he explicado, está la respuesta. ¿Cómo alteras la energía metabólica para que el paciente con cáncer sea tratado? Mediten un poco, Mediten un poco. ¿Qué pasa con las células y los tejidos del paciente con cáncer? Se oxidan más rápido. ¿Qué más? Se oxidan. Aumenta, crece más rápido, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa a nivel de metabolismo? ¿Que van a necesitar más energía? Significa anabolismo, ¿cierto? Entonces, para evitar el crecimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar el catabolismo, ¿sí? Porque no le tienes que dar energía pues, a la célula, no le tienes que dar nutrientes a la célula, porque la célula está creciendo formando tumores, ¿sí? Entonces, hay alteraciones metabólicas, energéticas, para poder tratar pacientes con cáncer, ¿sí? Por esa parte de crecimiento. Profesor, ¿y eso de aplicarle lo que es la vitamina C? Estaba viendo el proceso de cáncer. Si la carga de vitamina C es demasiado elevada, te genera proxidantes, o sea, radicales libres, y aumenta más la posibilidad de cáncer. O sea, tiene que ser lo normal la vitamina C, ¿no? El consumo de frutas, cítricos, ¿no? Sobre todo eso. Muy bien. Entonces, hay estudios sobre metabolismo energético y ahí dice, ¿no? Miren, se propuso que el aumento de la glucólisis era inducido por una disminución de la fosforilación oxidativa. Muy bien. Entonces, están buscando la manera de cómo atacar el cáncer mediante alteraciones al metabolismo energético. Muy bien. Listo, entonces van a hacer su diagrama de flujo de la clase y tenemos todavía tiempo, unos 15 minutos, para que puedan aprenderse la glucólisis. Muy bien. Listo. Les pregunto ahí nomás donde esté. Muy bien. Ya, estudien su glucólisis.